que todavía no tenemos ni un mes, y lo dijimos aquí, que no echáramos las campanas al vuelo, que nos estaban Estados dando Unidos, una ahí, tregua, échale. que estábamos haciendo una pausa y que por la personalidad de Trump, evidentemente estábamos sujetos a un examen permanente, lo que es lamentable, y más que hagamos la tarea que se está obligado por ley por esta presión de Estados Unidos. Bueno, el mismo día ya andaban sobrevolando, que hasta platicamos que nos integrábamos en Lioness, estos aviones, otra publicidad gratis. Pero está muy buena la serie, si la quieren ver. Con estos aviones espías. Y bueno, y este nuevo decreto en el que se establecen aranceles, que ya lo había hecho en alguna ocasión Trump en su anterior mandato, al acero y al aluminio, lo que repercute en muchos ámbitos de la actividad económica, pero en aquella ocasión excluyó a México con otros países por tener tratados comerciales con nuestro país y otros, pero ahora es un acuerdo general que pues otra vez pone el asunto sobre la mesa, y desde luego es hasta el 12 de marzo y vamos a ver realmente cuál va a ser esta aplicación. Pero creo que Trump está respondiendo mucho a los intereses norteamericanos. Él durante la campaña dijo que quería llevarse a las empresas automotrices a Estados Unidos, que por qué estaban dando empleo aquí en México cuando se requería que dieran esos empleos allá en Norteamérica. Al encarecer el aluminio y el acero afecta también a la industria automotriz, a las ventajas comparativas que tienen en nuestro país, y en consecuencia, pues también podrían pensar en decir, pues nos vamos del otro lado porque allá vamos a tener mejores condiciones que ahora ya no tendrían en México. Entonces todo esto pues va a repercutir en nuestra economía. Un impacto importante, el aluminio. Bueno, porque en todo. En todo. Yo recuerdo muy bien, siendo secretaria, que en su momento se incrementó el costo del aluminio. El tema vivienda, y sobre todo vivienda de interés social, bueno, en general la vivienda, pero en la vivienda de interés social se afectaba enormemente el costo de la vivienda, que de por sí es complicado. Entonces tuvimos que incrementar los subsidios a la vivienda para contrarrestar este aumento en el aluminio. Y en aquel momento, Poncho Guajardo, siendo secretario de Economía, y yo hicimos una reunión con los productores de aluminio en México, los que traían aluminio, para tratar de aminorar este costo, pero tiene muchas implicaciones. Entonces otra vez es la espada de Damocles. O sea, no respetó el impasse. Ni siquiera el mes. Entonces es la espada de Damocles. Y además dijo, y en su tono característico, México no está haciendo lo suficiente para combatir al narcotráfico. Hay acuerdos que se hicieron en la mesa que no fueron públicos. La presidenta dijo que, entre otras cosas, Estados Unidos se había comprometido a contener el tráfico de armas, pero Trump ya firmó un decreto en donde las libera completamente de cualquier traba. Entonces, pues no nos dijeron la verdad. Creo que, pues, seguimos. Es un negocio multimillonario. Sí, no, y además, obviamente, que los republicanos siempre han sido favorables a esta posibilidad de portar un arma en Estados Unidos, y el lobby del negocio también es muy grande. Entonces, pues estamos en una situación complicada nuevamente, o no nuevamente, la estamos desde ese día nada más que se festejó y que a nivel internacional se reconocía. Pues, ¿cuál? Lo único que hicimos es, ok, vamos a mandar efectivos a la frontera, vamos a empezar a atacar más De hecho, ya el propio secretario Omar García Harfuch prácticamente da por muerta la estrategia de abrazos no balazos, sin siquiera asumir que fue un fracaso, ni lo ha asumido la propia presidenta. Pero no, ayer dijo que lo iba a defender siempre. Al presidente López Obrador, y eso es razonable. Pero lo importante es que insistimos en lo que ya hemos mencionado aquí. Tenemos que hacer la tarea por los mexicanos, por nosotros, porque exigimos mayor seguridad, y en consecuencia tenemos que trabajar para, no solo para que no nos apliquen aranceles, sino porque queremos vivir seguros en este país. Sin espadas. Sin espadas, además. Sí. Fíjate que
A mí me parece pues, una historia más, ¿no? Un capítulo más de un libro que va a ser largo con Trump. Creo que todo el tiempo de su mandato va a ser así y probablemente va a redefinir la relación entre México y Estados Unidos. Yo empezaría separando los temas. O sea, me parece que una cosa es la agenda que Estados Unidos tiene con México, marcadamente, donde ha puesto en la mesa dos temas principales, que es seguridad y migración, y que usa la amenaza de los aranceles como palanca para lograr que, en su visión, México haga más por combatir al crimen organizado, no porque estén preocupados por nosotros, sino porque no quieren que les importen, ¿no? Pues no quieren que sigan exportando droga, porque está matando, pues dice Trump que entre 250,000 y 300,000 personas al año. Los datos verificados hablan más de 100,000, pero de todas maneras son muchísimos, pues, ¿no? O sea, aquí el crimen organizado, digamos, todas las muertes al año que tenemos, pues te andan rondando los 30,000, nada más para tener una perspectiva. Claro, ellos tienen 300 millones de habitantes, en fin, pero son muchos, pues, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa, y otra cosa es la agenda de Estados Unidos económica. Se pueden mezclar, pero sí siento que son como canastas distintas. En la primera, creo que él claramente lo que quiere es esos dos temas, seguridad, migración, y está presionando. Ahí hemos dicho, o yo he dicho, que creo que México tendría que aprovechar la oportunidad, y si está consciente de que es el principal mercado de consumo del mundo, destino del 84% de sus exportaciones, y al mismo tiempo debería de ser una causa compartida el combatir al crimen organizado, pues deberías tú de aprovecharlo y verlo como oportunidad y no como amenaza. Yo ahí digo, este es el momento para, no por Estados Unidos, sino por México, aprovechar esa fuerza, combatirlos en ambos lados de la frontera, desarticular al crimen y pacificar al país. Déjame ponerlo de esta manera. El secretario de Seguridad Pública ha dicho que quiere cambiar la estrategia, ha dicho, ¿no? Y tienen algunos casos. Hay algunos casos que demuestran que sí hay otros no. Una intención. No, otros no. Otros no, ¿por qué? Porque sigue la violencia en el mismo lugar, en el mismo camino. Muertes. Y además, marcadamente señalamientos muy graves de gobernantes locales, no se está haciendo nada por combatirlo. Pero bueno, dicen, déjame tomarle la palabra. Pues yo diría, ¿qué están esperando para quitarle las cadenas? O sea, es el momento de liberarlo, pues, y tratar de que esa ofensiva positiva de desarticular el crimen pueda avanzar. Bueno, esa es una cosa. Yo esto lo veo, lo de ayer, lo de antier, lo de los aranceles ahora para el acero y el aluminio, lo veo en otra canasta. No es con México, es con el mundo. Sí, es con el mundo. O sea, es Estados Unidos queriendo proteger una industria específica que es acero y aluminio. Curiosamente exportan también ellos, ¿no? Incluido a México, y mucho. Entonces, sorprende este tipo de medida. Pero creo que es parte de su lógica de voy a proteger ciertas industrias porque quiero proteger trabajos y generar desarrollo. Yo creo que no funciona. O sea, es equivocado poner un arancel, porque lo que terminas haciendo es que encareces ese producto en tu país. Sí, claro. Claro, él está pensando, es que yo lo que quiero es que ya no entre tanto y aquí se empiece a producir más. Puedes lograrlo, pero la historia, de hecho en el corto plazo, porque él los puso en su pasado mandato, no logró revivir al ritmo del impacto negativo que tuvo en otros lados, porque el acero y el aluminio se usan dentro de las cadenas. Entonces, pero es algo popular para él. A mí me parece que ahí está siendo simplemente parejo con todos bajo esta lógica proteccionista. O sea, siento que no están mezclados los temas, ¿no? Ahora, ¿qué hacer ante eso? Híjole, pues la verdad de las cosas es que necesitas un gobierno profesional, serio, que le meta cabeza al asunto y que no caiga en provocaciones y que esté preparado para estas circunstancias. Si tú contestas arancel con arancel, que es lo lógico, hasta uno pudiera decir lo justo, hasta lo recomendable en términos políticos de, oye, pues no te puedes dejar, pero no te puedes quedar. No es lo pragmático. Económicamente no es lo sensato. Porque al único que vas a castigar es a tu consumidor. O sea, si tú le pones arancel a otros productos de allá, pues le vas a encarecer eso al mexicano.
porque es el que lo paga, pues, ¿no? Entonces no hace sentido. Aunque dé mucho coraje, no hace sentido. ¿Qué se podría hacer? Lo que ya ha hecho México, con éxito, debo decir, en el pasado. Ese pasado tan criticado, la verdad es que mostró el camino. Puedes, en lugar de caer y al mismo producto ponerle, porque yo entiendo que las asociaciones de acero y de aluminio van a querer que sean los mismos, pero si tú le pones al acero y al aluminio, pues vas a encarecer aquí la construcción y demás. Todo. Entonces, Es que todo. más bien creo yo que hay que hacer lo que ya hizo México en el pasado, que fue escoger productos muy Que les duelen. marcados, que les duelen, que le pegan a estados específicos, que tienen representación específica en el Congreso. Y ahí sí es estado por estado. Sí, claro, Porque sí. es diferente. Y digamos lógica. que la proporción tendría que ser, voy a escoger el producto que más te afecte a ti y que menos le afecte a mi consumidor. Así. El que más te afecta a ti y que menos me afecta a mí. Entonces, no, con lupa y sobre todo con ojo a sectores productivos que tienen influencia de cabildeo, 1 o 2 estados que tienen muchos legisladores o legisladores claves para que puedan hacer presión, que eso fue lo que terminó venciendo al final y haciendo que los quitaran. La otra pretensión Claro. del primer periodo. Claro. Entonces creo que por ahí va. Ahora, termino esta primera intervención con lo siguiente. A mí lo que me preocupa es que siento que ya cambió el juego. O sea, ya le hicieron el daño permanente a México. Y eso siento que el gobierno de México no lo supo ver y aceptar, y creo que está quedando ya muy evidente. De esto han escrito ya algunos académicos, expertos. Yo coincido con esta idea. La explico. ¿Por qué digo que el daño está hecho? ¿Cuál era nuestra ventaja competitiva de ser México? Digamos, una inversión extranjera o la propia nacional. Oye, ¿qué ventaja tengo yo en México que no tiene nadie más? Canadá la tiene, pues no, pero que somos parte de una comunidad que firmamos un tratado hace muchísimos años que exponenció el comercio, millones de empleos se generaron y trajo mucho bienestar. La principal característica o cualidad que nos da se llama certeza. O sea, tú sabes que si invertías en México, México tiene un tratado con Estados Unidos que privilegia, que le da condiciones privilegiadas de comercio. Ah, pues qué bien. Pero ¿quién por sabe eso ahora? invierto. Hoy ya no. No, hoy ya no. Bueno, ahí está. Porque aunque está firmado, pues parece ser, perdón, ya sé que sí es de papel, pero de papel en el sentido de que se puede quemar y ya, trozar y ya. O sea, dejó de funcionar como un esquema que garantizara certeza. Sí, sí. Porque esta persona ha estado un día sí, un día no, te amenazo, jalas, te lo quito, te lo vuelvo a amenazar, te lo vuelvo a poner. Entonces, eso ya acabó con la certeza. Certidumbre. La certidumbre, exactamente. Entonces, está lastimando esa ventaja competitiva de México. Eso creo que el gobierno tiene que atender también. ¿Qué tendría que hacer un gobierno serio, profesional para ello? Tratar de salirse de eso, tratar de lograr una negociación en donde lo más rápido posible se ponga todo en la mesa y puedas lograr términos otra vez, pero me parece que ya se lastimó la credibilidad, digamos, hacia ese tratado. Entonces tendrías que empezar a fortalecer otras condiciones que te den competitividad, tu mercado interno, invertir en energía, que tienes déficit, por ejemplo, del gas. Importamos más del 90% de Estados Unidos, importamos como el 70%, pero ahí te cierran, te van a pegar durísimo. Sí, miren, Imagínate. hay otros, exacto. Entonces, tendrías que estar haciendo eso, fomentar consumo, inversión, gasto público y tu comercio exterior. Diversificarte en mercados, aunque pues la verdad es que eres vecino, te conviene ahí, en fin. Bueno, en lugar de estar haciendo eso, ¿qué está haciendo Morena? Destruyendo instituciones. Esa es la bronca, pues. O sea, un día te desaparezco el INAI, otro día te invado el INE, otro día sobre todo la reforma judicial, que sé que vamos a hablar al rato. Eso no es Hablamos fortalecer. de lo que quieran. ¿Escucharon a Carlos Slim? Sí, Sí, cómo no. ayer. Entonces, cierro el comentario nomás. México tiene que entrar en una nueva dinámica, en donde nos saquemos 100 en todas las condiciones para tratar de darnos una nueva ventaja ante esta amenaza a lo que era nuestra principal ventaja, que era este tratado estable que teníamos, que hoy ya no lo es. Hoy ya no lo es.
Y que incluso se habla de una posible revisión anticipada, ¿no? Ya Pues no solamente fíjate que ya ahorita lo de salió. hecho, en la práctica ya se está Ojalá. modificando. Pero yo creo que es bien importante el punto de la certidumbre o de la incertidumbre que se genera ahora con estas amenazas, digamos, permanentes que, como tú dices, aunque sean en el papel, los inversionistas dicen, pues por el momento no voy a invertir porque no tengo las garantías de que el día de mañana sí se apliquen los aranceles. Pero no solo es el factor externo. Aquí ya mencionaba algo muy importante, Damián, la reforma judicial. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un proceso totalmente desasiado, es decir, ok, ya hicieron la reforma, aplicaron su mayoría ilegal, perfecto. No han cumplido ni uno solo de los aspectos de lo que ellos aprobaron. Y al final de cuentas yo digo, ya ni gastemos dinero en eso, por favor, ya que nos digan cuáles son los jueces que ellos quieren y los magistrados y los ministros, porque estamos viendo el manejo de las listas de una manera totalmente terrible, partidaria, lo que realmente afecta toda la autonomía de nuestro Poder Judicial. Y creo que este elemento, que forma parte incluso de las reglas del Tratado de Libre Comercio, de que haya una certeza jurídica, pues se vulnera completamente porque ya no hay esta certeza jurídica, porque vas a tener un poder a modo. Y a mí ya lo que me parece gravísimo es esta intromisión del Tribunal Electoral que se ha convertido ya en el Tribunal Supremo de este país, Bueno, por encima de la Suprema ayer Corte. Entrevistaba yo a los dos jueces a los que ya les abrieron una carpeta de investigación. Increíble por decir por otorgar una suspensión, sí. Frente a amparos, que es el procedimiento normal, y ahora resulta ser que son los victimarios, ¿no? Son los que hay que perseguir por haber osado desafiar todo este procedimiento. Yo creo que la postura del ministro Ortiz Mena, el proyecto que se discutirá el jueves, es también una oportunidad para la presidenta. Es que paradójicamente no la tomaron. Es decir, paradójicamente la Corte le está poniendo la salida. ¿Para qué? Para no poner otro punto sobre la mesa que nos coloque en franca vulnerabilidad. Porque estamos destrozando nuestro poder judicial a un poder de la Unión, lo estamos convirtiendo en una extensión más del partido que gobierna. Entonces, creo que como lo han dicho de manera muy valiente, y yo reconozco este esfuerzo que hacen todos los días los jueces y magistrados que están en su propia mañanera, pues realmente lo que está sucediendo y lo que nos informaron estos días, que de los creo que 30 y algo que pasaron para ministros, 16 están vinculados al exministro Saldívar. Pues a mí me parece muy grave, ¿no? Yo creo que independientemente de la opinión que tengamos favorable o no del ministro Saldívar o exministro Saldívar, pues este manejo ya tan abiertamente sin escrúpulos de lo que es este procedimiento, que nos va a salir carísimo, pues realmente nos debiera de generar indignación a todos y sin embargo no pasa nada. Pero sí va a pasar, no va a pasar aquí adentro y esto va a seguir, pero al final de cuentas va a ser un tema que en su momento Estados Unidos nos va a volver a poner sobre la mesa, en el sentido de que o los inversionistas, ya olvídate de Trump, o sea, ¿qué inversionista va a querer venir con una amenaza de aranceles, con un juez a modo del gobierno con el que va a tener que litigar en su momento, en algún momento? Pues evidentemente nadie va a querer venir a invertir a México. Las inversiones están paradas, las nuevas inversiones. Estamos desaprovechando nuestra cercanía con Estados Unidos. Todo esto se va a reflejar y se está reflejando ya en una economía que, dicen los expertos, está en recesión, porque no está creciendo y porque ni siquiera va a crecer a lo estimado. Lo que decíamos del presupuesto cuando lo platicábamos a finales del año pasado, ok, vamos a darles un año para ver si se cumplen las metas. Ya ahorita todos los indicadores, todos los presupuestos de ese presupuesto están hechos pedazos, se han
tronado por completo, ya no vamos a crecer a lo que estaba estimado, ya el dólar cuesta más, ya etcétera. Entonces todo eso implica que ni siquiera vamos a tener los recursos para poder atender las necesidades básicas de la población. ¿Y qué estamos viendo? Y qué es lo que a mí verdaderamente me parece terrible, es esta situación en el sector salud que está colapsado y tenemos diario manifestaciones, diario memorándums, diario que nos están diciendo médicos y enfermeras, no tenemos lo necesario para poder atender a nuestros pacientes. Y esto es criminal. Y esto debiera ser también un motivo de discusión nacional, pero nos enredamos en otros temas, que si fueron con a determinadas situaciones y demás, y no ponemos en el centro temas como la salud, que está implicando que muchísima gente no tenga la atención adecuada. Arturo, buenos días. Muy buenos días, Adela, buenos días a la compañera Rosario y al compañero Damián Cepeda. ¿Cómo Saludar, estás, Arturo? ¿Se vieron ayer? ¿Se ven muy seguidos? No, fíjate ustedes. que ayer no Bien, coincidimos. escuchando el pesimismo con el que hoy llegan a tu mesa. Hay muchas cosas buenas de qué hablar en este país. Hay muchas cosas buenas que han sucedido en los últimos 7 años, a pesar de la oposición, a pesar de su pesimismo. Hay cosas que presumir. Hemos sacado a más de 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. El salario mínimo incrementó en un 135% en términos reales. El salario promedio del Seguro Social está en 17,500 pesos, lo que nunca había sucedido. Fíjate, somos de los primeros lugares en generación de empleo. La economía, esta economía que los del PAN y los del PRI decían que nos íbamos a acabar, que nos íbamos a convertir en Venezuela, que el tipo de cambio, los comentócratas conservadores, andaría por los 28 pesos. ¿No sucedió? A pesar de 2 fenómenos importantes, el COVID y la guerra de Rusia y Ucrania. Hoy tenemos no solamente nuevas reformas constitucionales con el gobierno de la doctora, que se acercan a darles más derechos a los pueblos originarios, sí, a esos que desprecia tanto la derecha y que ni siquiera reconoce porque ellos se sienten parte de una monarquía española o de algún otro lugar, ¿no? O por ejemplo también podemos hablar de que las pensiones han crecido, es un derecho ya universal, que se ha votado y que el PAN votó en contra. Las mujeres tendrán también derecho a la pensión universal hasta los 60 años y será paulatino. Hemos lanzado nuevas pensiones como la pensión Rita Cetina, que va a un segmento muy específico de jóvenes que están estudiando y que además va a los segmentos de población más vulnerables en términos de pobreza. Tenemos un país que ha cambiado dramáticamente la forma de gobernar. Un país que ha volteado a ver a la gente que menos tiene. Programas como Sembrando Vida, la instalación de bancos de bienestar, más de 3,000 puntos en todo el país. Las becas para jóvenes con discapacidad. La creación de universidades Benito Juárez. Becas también Benito Juárez. El programa de jóvenes construyendo el futuro. Sí, que los del PAN decían que no iba a funcionar, que les regalábamos dinero a los ninis, así se referían ellos a los jóvenes. Dicen también que fue un desastre el tema de salud, pero lo que no dicen es que efectivamente había un tema de corrupción terrible atrás del tema de salud y que llegamos a luchar contra intereses oscuros, contra intereses que vendían a 20, 30, 40 veces más alto el precio de las medicinas, contra intereses que se atrevían a darle agua a los niños con cáncer. Sí, me refiero al gobernador priista Duarte de Veracruz. Este gobierno ha venido verdaderamente a cambiar de forma dramática la realidad de nuestro país. Hoy la reforma al Poder Judicial también es una muestra de que nosotros no le tenemos miedo al pueblo de México. Yo veo a la gente entusiasmada con la idea de poder ir a votar, a sus juezas, jueces, magistrados, porque antes sí estaba secuestrado el Poder Judicial. Cuando hablamos de Ortiz Mena, ahorita que lo mencionaban, de este ministro que lo único que hizo en su carrera jurídica fue ser empleado de 2 expresidentes, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y que ya como ministro su mayor logro fue condonar 300,000 millones de pesos a empresas en condonaciones fiscales.
pues nos damos cuenta que eso no queremos. No queremos 4 de cada 10 personas que sean primas, primos, novias, esposas, esposos, hijas, hijos en el Poder Judicial, como sucedía en los circuitos. No queremos, por supuesto, un Poder Judicial que responda a intereses económicos, podrido como está. Entonces, hoy, a pesar de lo que piense la derecha y del pesimismo que puedan decir en tu programa, el 1 de junio vamos a votarlos. Y a diferencia de lo que decía Damián, es que va a ser imposible votarlos, tendremos miles de personas en la boleta. Pues fíjate qué curioso, en la Ciudad de México, de acuerdo a la armonización que se hizo de los distritos judiciales electorales, pues van a estar votando 16 jueces, juezas, 16 ministros, ministras, candidatos. En los estados de la República, 10. No hubo tal tema. Lo que pasa es que van allá a la mesa a tratar de exagerar, a tratar de provocar un pesimismo innecesario. No, señores, se los digo con toda claridad, a México le va a ir bien, a pesar de sus malos deseos para nuestro país. Damián. Híjole, se levantó con ganas el amigo. Me da risa como tienen un estilo, pues, ¿no? De entrada estábamos hablando de 2 temas específicos, ¿verdad? Primero, de la crisis México-Estados Unidos, hablando de la reforma al Poder posibles Judicial, alternativas de cómo abordarlo, que si era correcto poner aranceles, que se habían hecho en el pasado, que había que tener cabeza fría, que hay que hacer cambios estructurales para poder tener ventajas competitivas. Nada tiene que ver con todo el rollazo que me acabo de echar, ¿no? Que parece spot de televisión. Aparte muy poco original porque repiten nada más lo que dice la presidenta. Pero bueno. Y luego nos metimos al tema de la reforma al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Varias cosas. En materia económica, simplemente es el peor crecimiento en 36 años que ha existido en México. Es un dato duro, pues ya, que digan misa a quien esté escuchando. Póngale en el internet, crecimiento económico de los últimos sexenios, se van a encontrar que el del último sexenio es el peor de los últimos 36 años. Quisieron manipular, fíjate nada más, sacan una gráfica queriendo decirle a la gente, somos el país con menor desempleo. Tramposos, pues. Pues claro, porque se mide distinto el desempleo en México que el resto. Porque aquí considera el INEGI que con que hayas trabajado 1 hora, ya. Aquí tienes tres catálogos, uno de desempleado, otro de subocupado y otro de disponible para trabajar. En los otros lugares no. Entonces, manipulando las cifras sale, dices tú, caray, hombre, esto no es de hacer trampa, es de mejorar las cosas verdaderamente para el país. Y claro que hay con cosas un buenas. diagnóstico. Claro que hay cosas buenas en México, programas sociales. Yo soy del PAN, era legislador y voté a favor. Toda la bancada en el Senado votó a favor. Entonces digo, en fin, no, pero bueno, pues les gusta decir mentiras. Vamos a lo que iba a entrar. Reforma al Poder Judicial. A mí sí me parece que se encuadra entre las cosas que México no debería estar haciendo, ¿no? Y que mejor debería ser algo positivo. A mí me parece que el sistema de justicia en México está colapsado. Lo he dicho. Yo no soy defensor del sistema de justicia. De hecho, en el tiempo que fui legislador, fui muy crítico de la Corte actual. Sí. Muy lejos de ser defensor. Al contrario, crítico. ¿Por qué? Porque les daba la razón en 8 de cada 10 asuntos, indebidamente. Esa Corte que tanto señalan les daba la razón en casos que, en mi opinión, no tenían razón, ¿no? Se tardaban años en resolver y ahí estábamos, muchos luchando por cambiar las cosas. Pero avanzamos. A mí me parece que la reforma del Poder Judicial, si bien es necesaria hacerla, la que hicieron no está bien enfocada, pues. Esa es mi opinión, genuina, sincera. Porque si tú vas, por ejemplo, déjame agarrar la materia penal. Hay una encuesta que se llama ENVIPE, de victimización y percepción de seguridad, la hace el INEGI. Son más de 100,000 entrevistas que hacen en las casas. Es el documento más robusto que hay de lo que opina la gente sobre seguridad pública. Cuando tú ves eso, te das cuenta del engaño que representan las cifras que te presentan. Porque, por ejemplo, se presentan cientos de secuestros y ahí sale que hay miles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el 93% de los delitos en México no se denuncian.
o si no se denuncian, no se abren carpetas de investigación. Solo el 7% se abren carpetas de investigación y de ahí la mitad llegan al juez. Muy bien. Cuando le preguntas a la gente, ¿por qué no te acercas al sistema de justicia? ¿Qué te contestan? Te contestan, es que no vale la pena, es que hay mucha corrupción, es que es pura perdedera de tiempo, es que no va a servir para nada. Entonces, la solución al problema debería de ser atender eso que te está señalando la ciudadanía, que es el problema. Si te está señalando es que pierdo tiempo o dura mucho, pues tu solución debería de ser juicios más ágiles. ¿Cómo? A través de convertir todo más oral. Es que hay mucha corrupción, tendrías que poner esquemas de combate a la corrupción, ¿no? De transparencia y de demás. Justicia cívica, mecanismos alternativos de solución de controversia, mejor selección de jueces y magistrados. ¿Cómo? A través de concursos de oposición. En fin, digamos, diagnóstico, medicina. Eso es lo que hace sentido. No un rollo, güey, de que a veces se regresan hasta 1800 no sé qué, güey. No, que digo, no había nacido, güey. O sea, no había nacido. O que es que no sé qué, los mismos ejemplos. Que si Ortiz Mena no lo conozco. Si algo hizo mal, castíguenlo. No me interesan. No es así. No es de defender o no a una persona. Es de cambiar el modelo. En efecto hicieron un cambio, pero para empeorar. En 3 sentidos yo lo pongo, muy concreto, reforma del Poder Judicial. Primero, controlan los nombramientos. Nadie que no tenga el visto bueno de Morena puede estar en una boleta. Entonces, a mí el rollo de le tienes miedo a la gente, tú le tienes miedo a la gente. O piensas que la gente es tonta, porque le estás preescogiendo a quién puede votar. Sobre lo que ellos ya eligieron, entonces, así es. Digo, no me vengas. Yo les pasé una laminita, no sé si la podrían proyectar. Un favorcito aquí. Muchachos. para ayudarme con un Kevin, poquito de datos. Mandé al chat una ahí lámina, por favor. una lámina. No sé si la puedan poner. Pero bueno, si no les doy los datos. Miren nada más la simulación. O sea, se presentaron a la elección. Primero el doble de lo que viene ahí, ¿no? Vamos a hablar del Comité del Poder Ejecutivo, que decían que iba a seleccionar muy libremente. Primero se registraron como el doble, como 500. De esos 231 aspirantes, que es el primer dato que viene ahí arriba, dijeron que pasaron los requisitos, ¿no? O sea, su primer filtro fue para afuera todo. Después, pues solo considero idóneos a 39. Oye, espérame, pues, a ver. Yo no comparto tu reforma, pero tú hiciste la reforma. Así es, las reglas. Y la reforma dice que tienen que poner a los primeros 90 para el caso de aspirantes a ministros, porque son 10 por cargo y son 9. ¿Por qué no le hiciste caso a la Constitución, güey? ¿Por qué lo bajaste a 39? O sea, no hay nadie más idóneo. ¿Con qué criterios seleccionaste? Porque los criterios que venían eran elementalísimos, ¿no? Que si el 8, que si el 9, que si la carta de los vecinos, cosa que a mí no me parece correcto, pero así lo pusieron. Ah, no, pues ¿por qué? Pues porque pusieron a los puros que son suyos, pues. Tribunal de Disciplina. Es que va a haber un tribunal que va a vigilar. Sí, claro, un tribunal político, tuyo, controlado. De 183 aspirantes, ¡pum!, le cortaron a 19. Tenía que haber habido 50 ahí en la tómbola. Pues de entrada son 5 y van a postular 3. O sea, 4 personas nomás no van a salir sorteadas ahí. No, pues es que es el control total del Tribunal Electoral. 42 aspirantes, dejaron 8. Ahí hay que recordar que solo 2 se va a sustituir en la sala superior. Y el legislativo igual. De 367, lo mocharon a 60. Ah, soy un poquito más. No crean que fueron por lindos, es porque repiten unos del Poder Ejecutivo, ¿no? Casualmente la consejera jurídica de López Obrador, ¿no? Magistrados súper afines a Saldívar. Que fuera su procurador. O sea, bueno, en fin. Sí, no y se así, puede el de gobierno. disciplina y el electoral. Entonces, es una farsa, hombre. Pusieron a sus puros cercanos. De hecho, para jueces y magistrados está peor, ¿eh? Hay casos en donde solo uno ponían. Y yo me acuerdo aquí que el compañero dijo, es que el Poder Judicial hizo eso. Y yo decía, punto número 1, si lo hizo está mal. Yo no vengo a defender aquí al Comité del Poder Judicial. Si lo hizo está mal.
prueba de que la reforma está mal. Pero segundo, sí decía que había menos registrados, porque tuvo menos, digamos, interés, y que entendía que habían hecho otro tipo de valoraciones. Pero los tres están mal, pues. O sea, están viendo quién se queda con los jueces a modo. Entonces, a mí no me vengan con el rollito de que es democrático. Madres, hombre. No es cierto. Son los suyos puestos en un ejercicio de simulación. Pero no solo eso, sino el que logre quedar va a estar sujeto a un tribunal de disciplina, que ya vimos que son de sus amigos, cuates, de sus controlados, que les va a tener una espada puesta acá. Y si no me gusta tu criterio, te mando ante la justicia penal. Dios santo, pues. Y 3, por si eso no fuera suficiente, te tengo sujeto dependes de mí para que te pueda reelegir. A mí no me parece, pues, sin tener que ofender ni nada, no me parece que esa sea la solución. Me parece que el problema se resuelve con filtros adecuados técnicos, sí, mucho más reforzados, ahí estoy de acuerdo. Por eso hicimos la última reforma de carrera civil. Al día de hoy la ley vigente dice que todos los cargos, desde oficial hasta magistrado, se tienen que concursar. Esa es la vía. Es que los que hacían los concursos estaban manipulados. Quítalos, límpialo, ponlo ejemplar. Haz una selección, por ejemplo, de universidades, de barras de abogados que pongan, no sé, 1000 preguntas y luego un sistema aleatorio que escoja las preguntas. Es que en el pasado hubo un caso en donde se filtraron exámenes, mételos al bote, pues. Es que no se trata de pasado y presente. Se trata de hoy cómo le solucionamos el problema a los mexicanos. Yo por eso, sinceramente, cuando me siento a debatir un tema en específico, y la respuesta es un rollo político, digo, perdón, pero pues a mí conmigo en eso no cuenten, hombre. Yo vengo a resolver cosas, a dar ideas de cómo solucionar los problemas de México, no envolverme en banderas ideológicas. Rosario. Que se requería una reforma judicial, yo creo que hubiéramos contestado el 100% Todos que sí. Evidentemente. Pero no es creíble una reforma, primero que no toca el Ministerio Público. Y ya, bueno, ¿cuántos meses van que nos dicen, pero ya viene la reforma al Ministerio Público, pero ya viene la reforma? Ya la han presentado. La mayoría ¿verdad? de los problemas en pues los ministerios obviamente, públicos. Y si vamos a hablar de un tema de corrupción, se llama Ministerio Público. 2, los principales problemas son a nivel local. Juzgados locales, donde se enfrenta la gente, la mayoría de los delitos son de ese ámbito y en consecuencia la gente ahí tiene el atorón. Ahí es donde fundamentalmente se tendría que trabajar, mejorando los perfiles de los operadores de justicia. 3, el nivel federal fundamentalmente, a excepción de ciertos delitos, los considerados graves, trabaja en materia de amparo, que es el instrumento que tienen los mexicanos para defenderse de los abusos del poder. Y entonces, cuando nos hablan de que era un poder judicial corrupto, pero no se toca el Ministerio Público ni se tocan las policías, que les pagan por cuotas de personas que presentan para que las lleven a la cárcel. 2, cuando en este país se aplica la prisión preventiva mansalva. 3, cuando no hay realmente criterios que permitan mejorar la calidad de quienes imparten la justicia, no vamos a resolver. ¿Qué dicen? Era un poder corrupto, que siempre son sus argumentos, plagado de nepotismo. Y yo digo, ay caray, pero es que se muerden la lengua. Cada vez que nos hablan de nepotismo, pues en nepotismo los Batres, los Godoy, los Tadei, los Alcalde, los Monreal, todos están ahí, todas las familias completas, y eso no dice nada. Pero yo quiero poner un caso de nepotismo en el Poder Judicial, y estoy hablando del juez que se encargó de mandarme ilegalmente a la cárcel con una licencia falsa, sobrino de Dolores Padierna, diputada de Morena, con un abierto conflicto de interés, en una venganza clara. Bueno, ese juez que dice que salió primero por la tómbola y que ahora va a ir a competir, adivinen dónde, en Iztapalapa. Él va a ser votado en Iztapalapa, territorio de Morena. Pues ese juez va a quedar, entonces, premiado un juez que sí actuó basado en sus vínculos familiares
en un caso con un abierto conflicto de interés de manera totalmente ilegal que ya está demostrado, está fehacientemente demostrado. Entonces, ahí estamos hablando de que sí se requerían reformas, sí se requiere terminar con jueces de consigna, sí se requiere que la justicia no se utilice para perseguir opositores, sino para perseguir a los verdaderos delincuentes. Entonces, pero ya independientemente de eso, y de cómo creíamos o creemos que debiera haber sido la reforma judicial, ellos se dieron procedimientos, ellos los establecieron en la Constitución y no los respetaron. Y se molestan porque hay jueces que dicen, oigan, suspéndanse por el momento todo el procedimiento hasta que discutamos el fondo, porque hay amparos, porque eso es lo legal. Ah, no, hay que irnos contra esos jueces y vamos a violentar todo el procedimiento. Oigan, que el Comité del Poder Judicial dijo que ellos no están en condiciones de hacer el listado. Ah, pues nos asumimos, nos dice el Tribunal Electoral que se vaya al Senado. ¿Y quién hace el procedimiento? Un solo senador, el presidente del Senado. Ni siquiera es un proceso colegiado, ni mucho menos. Entonces, siquiera hubieran seguido las propias reglas que ellos se dieron. Entonces, más allá de todo el debate y la discusión y si va a salir masivamente la gente a votar por sus jueces, el tema es cómo vamos a garantizar tener un poder judicial realmente que sea eficaz, que sea de calidad y que cumpla una asignatura pendiente que es la justicia. Sí hay una exigencia de justicia en México, sí es una demanda en todos los ámbitos y todos compartimos esa necesidad de dar respuestas, pero la discusión está en la forma como se da la respuesta y la discusión está en que ni su misma respuesta la están cumpliendo a cabalidad. Es decir, ni siquiera lo que ellos dijeron iban a hacer lo están cumpliendo a cabalidad. Y en eso además han contado con la complicidad del Tribunal Electoral, que ahora ya se mete en todos los temas. O sea, ya no solo en los electorales, que son los de su competencia, ¿no? Sino que ya discute, mandata, dice en asuntos que no tienen que ver con ellos. Y pongo otro ejemplo de cómo violentaron los casos, además de lo que tú estás señalando. El procedimiento que ellos dicen señala el 30 de marzo como inicio de las campañas para poder ser elegido, ¿no? Juez, magistrado, ministro. No, hombre, ya andan en campaña abierta, pues como ya ese estilo se inauguró desde los espectaculares que teníamos del hoy presidente en el país cuando no estábamos en campaña, todavía, pues ahora igual andan en campaña, hay 3 ministras violentando totalmente la misma legislación que ellos se dieron. Ya olvidémonos de cómo creía yo que debía de ser. Entonces, hoy que se reconozca, carambas, que pues por lo menos en eso ni siquiera lo que ellos decidieron pudieron cumplir. Arturo, ahora la pregunta va a ser ¿qué va a ocurrir o qué puede ocurrir el jueves cuando se vote el proyecto del ministro Ortiz Mena? Me parece que eso es muy importante. Pues ya lo descalificaron, no creo que... Pues sí, pero a ver, Arturo. ¿no? Sí. Primero, digo, nada más para responder a Damián, decirle que me siento muy orgulloso, Damián, de poder repetir las palabras de la presidenta. ¿Qué presidentaza tenemos, eh? Sí, está bien. Una presidenta que nunca tuvieron ustedes en el pasado, nunca. Me da muchísimo gusto también no coincidir con ustedes, porque ustedes representan algo muy claro, me queda muy claro. Me da gusto ver que coincides con Rosario y Rosario contigo. Ya les tocó ser gobierno en su momento, ¿y qué creen? No hicieron nada, absolutamente nada. Ah, pero qué buenos comentócratas son, ¿eh? Qué buenos son aquí en la comentocracia, ¿no? Pero además, habría que decir algo bien importante, ¿no? Cuando Damián Cepeda dice es que se van a la historia, sí, claro que nos vamos a la historia. Porque la historia tiene que ver con el futuro y con el presente, Damián. La historia nos ha enseñado que los conservadores han sido entreguistas. La historia nos ha enseñado que los conservadores han generado una enorme desigualdad social. La historia nos ha enseñado que los conservadores, si pudieran, iban por un monarca, sí, efectivamente, para que los gobernara. La historia nos ha enseñado quiénes son ustedes, qué representan ustedes, cómo piensan ustedes y por qué es importante que nunca más vuelvan al poder. Fíjate,
No me quiero imaginar qué hubiera hecho ese poder legislativo, el de los moches, ese que seguramente tú conoces muy bien, ese que recibía moches por todos lados, con este tema de una reforma judicial. No me imagino, cuotas y cuates, hubiera sido un desastre. Por eso yo me siento muy contento de haber participado en esta legislatura, de haber sido parte de la Junta de Coordinación Política, de haber propuesto en el Comité de Evaluación y de tener, sí, hoy candidatas y candidatos que, pues al final de cuentas, ¿quién los va a juzgar? La gente. En el Poder Judicial se fueron a mínimos posibles, presentaron listas de gente vinculada a Genaro García Luna y a Felipe Calderón. Y es válido, pues así está la ley. Van a elección. ¿Quién va a decidir? El gran elector. Al final de cuentas, Damián, te guste o no te guste, el pueblo de México va a decidir. Y sí, con que digas que es una narrativa de comunicación, que por cierto, la tenemos súper ganada, ¿eh? Cuando hablamos de narrativas de comunicación, qué paliza les hemos puesto, porque el mejor medidor de una narrativa de comunicación electoral es la elección. Y qué paliza les hemos dado siempre, ¿no? Así es que yo creo que en vez de criticar lo que estamos haciendo, te invitaría o los invitaría a que fueran una oposición mucho más propositiva. No basta con que reconozcan los terribles errores del pasado que ustedes cometieron. Porque qué fácil, ¿no? Ay, sí, yo reconozco, ¿no? Que fueron malos gobiernos los panistas. Por cierto, cuando tú eras secretario general del PAN, por cierto, cuando eras diputado local en Sonora, cuando eras muy cercano a Padres. Entonces, yo creo que tenemos que buscar ver hacia el futuro. Tenemos que buscar cómo logramos consolidar un proyecto de nación, pero con ese pesimismo, perdón, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Y de qué va a pasar del proyecto? Pues no va a pasar nada, Adela. A ver, es muy clara la ley de amparo. La ley de amparo no tiene efectos sobre situaciones electorales. Es que una cosa es la aplicación del derecho y otra cosa es hagamos lo que sea con el derecho. Esa es la diferencia. Pues no va a pasar nada. Y claro que el Tribunal Electoral tiene facultades para poderse entrometerse en estas situaciones, porque así lo marca la Constitución. Pues ¿qué esperaban? Que un juzgado administrativo pudiera determinar una suspensión sobre un proceso electoral. Es anticonstitucional. Me sorprende que Damián, siendo abogado, y yo también, no tenga claridad en eso. Los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia, los actuales, los que estuvieron en contra de la reforma, votaron en sesión con 8 votos en contra la posibilidad de que hubiera amparos en contra de la materia electoral. Ahí está, hace poco. Y si quieren me traigo la sesión del Pleno para que la pueda conocer Damián. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. La reforma electoral va el 1 de junio, por cierto es mi cumpleaños, Adela, el 1 de junio, qué gran regalo voy a tener, voy a poder ir a votar por mis juezas, por mis jueces, por mis magistradas, por mis magistrados, por mis ministras, por mis ministros, y sí, tendremos un nuevo poder judicial. Y del tema de ministerios públicos coincido. Hace falta urgentemente una reforma que vamos a presentar en los próximos días en esta legislatura. En esta, no en las de ustedes, no en la de Peña Nieto, no en la de Felipe Calderón, no en la de Vicente Fox. Las cosas están pasando ahora. Ustedes no lo hicieron. ¿Puedo decir algo sobre Sí. esto? Me parece importante. Yo creo que es un desconocimiento. Es tanto el asunto de propaganda, que a mí me gusta discutir con respeto. Yo no descalifico a nadie por lo que es, ni lo que ha sido, sino con respeto. Simplemente quiero decir que en el 2011 se inauguró un nuevo sistema penal en este país, que es el sistema oral. Sí. Punto. Es un cambio radical en todo el proceso de justicia. Radical, además de la autonomía del fiscal, que ya vemos que no es autónoma, pero por lo menos en el papel se estableció la autonomía, que es una demanda, fue una demanda de la sociedad civil, no digo que de los partidos. 2, ese proceso llevó varios años y fue, no recuerdo qué año exactamente del sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya se pudo aplicar en la práctica porque significó toda la remodelación, la construcción de las salas para hacer ad hoc para juicios orales, toda la capacitación para cambiar el chip del viejo sistema al nuevo sistema oral. Entonces, sí ha habido procedimientos, sí ha habido avances, sí ha habido
cambios importantísimos. Bueno, fue un cambio de paradigma, punto, y aparte. Entonces, yo creo que así como se reconoce que hay avances en este gobierno en determinadas materias, y yo creo que eso es legítimo decirlo, así evidentemente se tendría que reconocer que ha habido procesos y no se está planteando cambiar el sistema oral. Lo que se está planteando es elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Punto, no más. Entonces creo que vale la pena recordar, y lo de los monarcas. Oye, qué mayor monarquía que no invitar a la presidenta del Poder Judicial a un acto republicano, caray, como fue el del 5 de febrero. Damián. Sí, fíjate que yo, pues, otra vez, o sea, los voceros lo que hacen de Morena es tratar de provocar para desviar, ¿no? Pues lo que pasa es que yo no me pongo los sacos, o sea, si me dices es que la historia y los conservadores, pues no me considero uno, güey, lo lamento. Si tú te consideras otra cosa, pues allá tú, güey. O sea, a mí lo que me molesta, ya lo he dicho de fondo, es cambiar, o lo que trato de hacer es ayudar, y lo he hecho toda mi vida, no tuve el gusto de ser funcionario local, pero sí legislador local. Fui dirigente nacional, no solo secretario general, pero no gobernaba el PAN cuando fui dirigente nacional. Y éramos una oposición frontal, pues tanto así que ve cómo acabó esa elección, pues, ¿no? Perseguido el candidato presidencial y demás, porque claro que señalamos los abusos en su momento. Yo en lo personal, en cada ocasión que he tenido la oportunidad de ser algo, trato de aportar, trato de poner ideas. Lo que para mí ha sido una gran decepción en el lado de Morena es que llegaron a hacer no solo lo mismo, sino más abusos. Porque en efecto, sí, la política social, cuando menos yo creo en ella, me parece positiva, por eso voté a favor. A mí me pueden decir misa, pero voté a favor. Pues yo tuve esa decisión enfrente y voté a favor. Como también ayudé a articular la Guardia Nacional Civil en los hechos, hablando en contra de la militarización que impulsó mi partido en el pasado. En efecto, fracasó. Y eso, fíjate, como dirigencia lo dijimos, estaba gobernando el PRI, fuimos a la elección y en los postulados de la elección tú lo puedes ver, lo que propuso mi dirigencia y la candidatura presidencial fue cambiar el modelo de seguridad pública, aceptando que había habido un fracaso. Así se hace en la vida, hombre. Ves las cosas, si funcionan las sigues, si no haces un análisis y cambias. Lo que me parece a mí hipócrita es haber prometido haber acabado eso y llegar y militarizar más que nunca. Se quedó en pañales, pues Calderón, tanto que lo critican, parece que le tienen un altar, güey, porque la política de seguridad pública es copiada de su modelo, tal cual. Y la misma gente, pues acabar pronto, ¿no? Gente que trabajaba con el otro, con García Luna, que está en el bote por narcotráfico, ahí los tienen, de responsables de seguridad pública, ¿no? Luego, cuates y cuotas. También he luchado toda mi vida para evitar eso. Claro que se abusó de eso. Tienen razón. Nomás que llegaron y hicieron lo mismo, peor. Ahí tenía detenido su coordinador, el INAI, porque quería poner un empleado suyo, ¿no? O parientes metidos, primos, lo que hicieron con el Tribunal Electoral. Hagan una revisión. Está lleno de familia, hermanos, primos, hijos. Bueno, aquí mismo, pues, que el hermano del vecino y que no sé qué. Pues vean a su propia ministra. Se les llena la boca de decir que el nepotismo, y cuando tuvieron la oportunidad mandaron a la hermana del jefe de gobierno. ¿De qué me están hablando? Es que llegaron y hicieron lo mismo, peor. Son lo mismo. O sea, Morena es el PRI, hombre, de antes. Ni siquiera el nuevo, el de antes. Así, porque les encanta el poder absoluto y creen que tienen que dominar. Por eso quieren hacer la reforma de reelección. Para que tengan que ir a pedir pleitesía, que tengan que ir a pedir que les den su ficha ante el partido en el poder. Es una medida de dominar políticamente. Eso fue un logro de la oposición, incluida la izquierda, cuando estaban en la izquierda, ahora que les gusta poner etiquetas, que luchamos muchísimo juntos porque hubiera un esquema de evaluación del ciudadano hacia su gobernante. Si lo haces bien, te premio y continúas. Si lo haces mal, te castigo. Claro,
¿Tiene mucho que mejorar el modelo actual? Claro, porque los partidos políticos pusieron el candado de que solo pueden reelegirse por el mismo partido. Yo sería partidario de que eso se quitara, porque esta es una herramienta para fortalecer al ciudadano, no a los partidos políticos ni a los gobernantes. Pero va en contra de la lucha histórica, tanto que les gusta hablar de historia, ¿no? Pero fíjate cómo sí puede ser maduro uno. Es que estos rollos de ponerse un tapón en los ojos y pensar de que a fuerzas tienes que decir exactamente lo que te dicen, si no estás mal. Carajo, hombre, yo puedo en una misma iniciativa decirte en esto estoy de acuerdo y en esto no. Por ejemplo, me gusta mucho el lado de nepotismo. Claro. Sí, claro. Muchísimo. Los que no les gusta esa Morena, pues porque ahí tiene el coordinador que su hermano es gobernador y que el otro hermano es senador. Ahí tienen al senador que la hija es gobernadora y que quiere ser gobernador, ¿no? Ahí tienen a la ministra que el hermano y que no sé qué. Es que, pues la dirigente, pues, con la hermana de fiscal. Entonces, dices, el problema lo traen ustedes, yo sí estoy de acuerdo. Pero también debo reconocer que me parece que en algunas ocasiones va a ser una injusticia, ¿eh? Pues sí, porque... Me parece que en algunas ocasiones va a ser una injusticia. Es un tema de valorar qué conviene pues, más. ni modo, me parece esperas, a mí, ¿no?, que sí hay casos de excepción donde un hijo, un hermano, un tiene pariente tiene su propia trayectoria y pudiera ser una injusticia el ponerle una traba a esa trayectoria. Pero si lo pones que por no sea consecutivo, menor, ¿no? el mal Claro, menor, me claro. parece que es mayor el abuso que ha habido. Es que, bueno, yo invito a que así sea, pues se puede analizar las cosas en lo particular. Concluyo nada más con el tema de la reforma al Poder Judicial. Mira, qué bueno que el INE le ha estado tratando de encontrar salidas pragmáticas a los problemas que tiene la reforma. Cuando nosotros hacíamos los comentarios de es que van a ser tantos candidatos y demás, era porque la reforma así lo decía. ¿Qué ha tenido que hacer el INE? Ante esa deficiencia de la reforma, hizo cosas que no le correspondían. Por ejemplo, mandó a distritos a candidatos. Él se atribuyó esa facultad. Si bien es bueno para la practicidad de la elección, en efecto que tengan menos boletas. Y sí, me parece que es un ejercicio muy poco serio lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque lo que debió haber hecho es el legislativo de distritar. O el propio Poder Judicial proponer una, con un análisis atrás profundo sobre las materias y especializaciones. Porque hay juzgadores que tienen competencia nacional o tienen competencia en un circuito. Es un tema técnico el que estoy diciendo, ¿eh? Yo de fondo lo he dicho muchas veces, no estoy de acuerdo con el rollo de la reforma, pero si ya lo van a hacer es un tema técnico, claro. O sea, no tiene nada de político lo que estoy diciendo. ¿Qué hizo el INE? Dividir a como pudo para evitar que hubiera estas filas interminables. Qué bueno por la elección, qué malo porque realmente no vas a estar tú votando uno a uno a las personas. Entonces, a ver, hombre, yo diría, creo que México tiene mucho que hacer ante las amenazas externas que tiene. Me regreso al tema inicial, marcadamente Estados Unidos está haciendo una amenaza fuerte y yo invito a que en México nos saquemos 100 en todo. Que hagamos lo que tengamos que hacer para que México sea el país atractivo que todos queremos para la inversión y demás. Ojalá. Un último comentario, Rosario. Bueno, creo que se ha dicho bastante, pero yo creo que el ánimo es constructivo. O sea, si estamos señalando estos aspectos, es justamente con el ánimo de mejorar, de decir, bueno, por lo menos cumplan lo que ustedes resolvieron. Fíjate, hablando, y concluyo con esto, de los cambios que ha tenido que hacer el INE, el más grave a mi juicio es el que ni siquiera vamos a saber el día de la elección los votos, cómo se contaron y cuál va a ser el resultado. Esto es un retroceso. Bueno, yo no quiero ni pensar lo que esto significa y que esto sea un aviso para posteriores ocasiones, que sería terrible. Es decir, que no sepamos el día de su famosa elección, Arturo celebrando su cumpleaños feliz, pero ni siquiera lo va a poder celebrar con ganas, porque no va a saber. Ese día no vamos a saber los resultados de la elección, porque el INE ha dicho que se va a tardar varios días en decirnos cuál es ese resultado. Entonces, Arturo, queridísimo, no vas a tener tanta chance de celebrar, vas a tener que posponer 8 días el cumpleaños, porque por primera vez
en muchísimos años en procesos electorales en México, no vamos a saber el resultado el domingo en la noche. Para despedir, mi querido Arturo. Agradecerte, Adela, como siempre, la invitación a tu mesa. Agradecer, por supuesto, a la compañera Rosario Robles y al compañero Damián Cepeda el intercambio de ideas, ¿no? Porque es importante que la gente pueda contrastar cómo pensamos cómo pensamos unos y otros. Y en esa lógica lo que te diría yo es, concluyo diciendo, pues sí, el sistema político siempre será perfectible, el sistema democrático siempre será perfectible, la forma de gobierno siempre será perfectible, pero hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo. Y nosotros en el gobierno de la transformación estamos haciendo algo histórico, algo que nunca habían hecho ellos. Y esta es una realidad. Y por eso cuando volteamos a ver las encuestas, que hoy ya estamos en la 17ª, por cierto, pues vemos que los índices de aprobación de la presidenta son de 82, 83% ya, por niveles muy superiores a otros mandatarios muy populares en América Latina, lo cual me da mucho gusto. Y vemos en la última encuesta que publicó un medio de comunicación de HMQ, si no me equivoco, cómo la gente en un 70% aprueba ya la estrategia de seguridad. Hoy se dieron muy buenas noticias en la mañanera, muy buenas noticias. Tenemos resultados en seguridad. La gente lo está viviendo. Incluso en Sinaloa ya tenemos resultados. Que hay una tragedia, sí, que hay que atenderla, sí, sin duda, ¿no? Pero estamos avanzando. En materia internacional, solamente concluir diciendo que hoy Marcelo Ebrard presentó también una gráfica en donde queda claro que el superávit en aceros y en aluminio lo tiene Estados Unidos y que sería una terrible decisión económica para el gobierno de Estados Unidos la imposición de tarifas arancelarias. Parece más un juego más de ajedrez, muy parecido a lo que ya hizo la vez pasada, donde impuso también tarifas arancelarias a México, Canadá y Estados Unidos, y en donde permitió el presidente Trump a los pocos días cuotas libres. Tarifa arancelaria con cuota libre. Así que esa parte me parece importante mencionarla. Concluyo diciendo que en el tema del nepotismo hay que ser muy serios, porque yo lo he dicho siempre, ¿no? Yo tengo un hijo que estudia Ciencias Políticas y Economía en el ITAM, que se llama igual que yo, que es un muchacho brillante y que si no le ponemos la justa ponderación al tema del nepotismo cuando hablemos de las personas y descalificamos sin saber, pues nos podemos llevar de calle a gente que a lo mejor sí tiene el mérito para estar en una posición. Fíjate, decían de Lenia Batres, pues Lenia nomás tiene una licenciatura en Derecho, 3 maestrías, una en Derecho Penal, otra en Gestión Pública, otra maestría en Administración Pública, tiene 11 diplomados, ha sido diputada federal, ha sido consejera jurídica adjunta. O sea, no podemos desestimar solo porque se apellida Batres la carrera de una persona que tiene una trayectoria propia, ganada, bien ganada. Sí lo hacen con los Y los otros, jueces, pero sí lo hacen con los otros, sí lo hacen para el Poder Judicial. No lo hacemos con los otros. Ah, no, lo acabas de hacer, güey. El análisis En el debe programa. de ser un análisis efectivo con cada persona. Y nada más ya para finalizar, fíjate qué curioso, Damián está de acuerdo con la reforma al nepotismo. Sí. Pues sí, que nosotros propusimos, que Morena tiene? propuso, que tu presidenta Coná propuso. ¿Y qué tiene? Qué bueno. Es que yo cierro diciendo nada más. Es que estamos haciendo las cosas bien. Ok, está Gracias, bueno. querido Damián. Gracias, estimado. Es que esa es la diferencia. Es que uno no tiene que estar en contra nomás porque De lo todo. propone el otro, pues. O sea, pero es lo que yo digo, híjole, cuánta hipocresía, unos rollos. Yo escucho de repente legisladores que toda su vida estuvieron en el PRI, güey. No es el caso de Arturo, debo decir. No. Pero sí de la mayoría. Y unos rollos, güey, cortándose las venas. Y les digo, güey, tú estabas en el PRI. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Sí me entiendes? O sea, y dices tú, no, pues ya. Yo decía aquí la vez pasada, ¿no? Es como que acá eras corrupto, acá no. O sea, son cosas raras, extrañas. A mí me gustaría, mejor cambien el modelo, hombre. Hay que cambiar el sistema, no nada más esos rollos. Yo veo que curiosamente esta reforma va a tener problema en Morena. Y ojalá la oposición se ponga en modo ayudar. Pues sí, y que los votos que se les quiebren de Morena los ponga la oposición. Porque si bien sí coincido en que puede haber excepciones, ¿no? Me parece que, ay sí,
no encontré ni un mejor perfil más que el de la hermana, casualmente, ¿no? No encontré ni un mejor perfil que el del hijo. No hay en todo México una persona más preparada que o sea, por favor, pues, ¿no? Bueno, en todo caso, pon concursos de oposición y que se ganen el lugar. Y fíjate que me gustó algo que ayer se decía, por el partido, de hecho, que no quede nomás en los cargos de elección popular. Pues si los principales cruces de nepotismo están en los nombramientos de funcionarios. Entonces yo, ¿no? Entendiendo esas excepciones, pues, avancemos para allá, para que se pueda. Y sí, creo también que la oposición tiene que salir, o cuando menos yo lo voy a hacer, a explicar un tema muy poco popular. Y ni modo, hay veces que los temas no son populares. Pero quitar la reelección en México le haría un daño a la democracia. Eso de veras lo creo. Se puede mejorar. Pero sí creo que lo único que hace es empoderar a los partidos políticos. Y no permite la profesionalización. Hay que salir y explicar. Mentiras abiertas como, por ejemplo, ligarlo a la lucha histórica de que si sufragio efectivo no reelección y que la lucha que tuvimos nosotros aquí, que en ese sentido, de entrada eso es falso. Me da mucha pena escuchar en el Palacio Nacional del 17. que liguen a eso. Eso no es cierto. Los legisladores se prohibió la reelección hasta los 30 y motivo de una gandalla que quería hacer el PRI, pues que son, pues te digo, pues que se parecen mucho, que querían controlar a los legisladores. Entonces, a ver, hay mucho campo de mejora. Yo siento que hay campo de coincidencias en donde pudiéramos trabajar, y estoy seguro que vamos a estar debatiendo estos temas. Muchas gracias, Damián. No, gracias, Arturo, mi querida Rosario. Gracias.